Hola y bienvenidos de nuevo a Hablando con Crédito, un programa de actualidad en el que te mostramos todas las novedades del sector financiero e inmobiliario y cómo la actualidad económica afecta en nuestro día a día y en nuestros bolsillos. Comenzamos. Cataluña ya aplica el índice de precios del alquiler en 140 municipios. Desde el pasado sábado 16 de marzo, Cataluña aplica el nuevo índice de precios de referencia del alquiler en 140 municipios, donde vive el 80% de su población. Este índice, creado por el Ministerio de Vivienda, tiene como objetivo restringir las subidas en el precio del alquiler y hacerlo más accesible a la ciudadanía. Para establecer el rango de precios de cada inmueble, el Ministerio tiene en cuenta una serie de características tales como la superficie de la vivienda, el estado de conservación o el año de construcción, entre otros. El cumplimiento de este índice es obligatorio en las viviendas de los grandes tenedores, aquellos que cuentan con 5 pisos en propiedad o más que se encuentran en las zonas de mercado tensionado, es decir, espacios en los que existe riesgo de oferta insuficiente para la población. También afecta a las nuevas viviendas de estos lugares que entran en el mercado del alquiler. Hasta ahora Cataluña es la única comunidad autónoma que aplica el índice de contención de precios del alquiler y los expertos apuntan que siguen existiendo muchas dudas respecto a ello. El interés medio de las hipotecas firmadas en enero se sitúa en el 3,46% y alcanza máximos desde 2014. Según los últimos datos ofrecidos por el INE, en enero de 2024 se firmaron un total de 33.128 hipotecas, un 10,3% menos respecto al mismo mes del año anterior. El tipo de interés medio se dispara hasta el 3,46% y se sitúa en valores máximos desde finales de 2014, cuando se situó en el 3,5%. Por su lado, el número de compraventas aumentó un 48,1% en enero respecto al mes anterior. El año 2024 inicia con 54.346 operaciones, un valor que se sitúa por encima de la media mensual alcanzada en 2023. Los expertos pronostican que este año asistiremos a una guerra hipotecaria entre entidades financieras, con una vuelta de las hipotecas fijas al escaparate bancario, propiciada por una posible bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. La participación de los menores de 35 años en el mercado de la vivienda cae hasta 7 puntos porcentuales. La participación de los jóvenes entre 18 y 34 años en el mercado de la vivienda ha caído en el último año, pasando del 48 al 41%. La subida de los tipos de interés, el aumento de la inflación y la tasa de desempleo juvenil son algunas de las causas que dificultan el acceso a la vivienda a los más jóvenes, así como el alto precio de la vivienda que este año ha sufrido el mayor encarecimiento desde la burbuja inmobiliaria del 2007. Por otro lado, Fotocasa Research evidencia un cambio de ciclo tras la pandemia, con una modificación del comprador joven, que pasa de querer mejorar la calidad de su vivienda actual al cambio de inmueble para vivir en pareja. Después de conocer las últimas noticias relacionadas con la compra de viviendas y su evolución en el año 2024, continuamos con nuestra sección de actualidad económica. Recuerda que puedes mandarnos tus dudas relacionadas con la vivienda al WhatsApp al teléfono 673047148 o a través de redes sociales con el hashtag Hablando con Crédito o en @hipotecas_online. Hoy nos acompañan los siguientes expertos invitados. Tenemos aquí a Roberto Ballesteros, CEO de Hipotecas Online, empresa de intermediación hipotecaria, que nos dará su visión desde el centro del sector financiero. Muy buenas. Y por otro lado también tenemos a María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, del portal inmobiliario líder en España, que nos hablará de la actualidad del sector de la vivienda. Bienvenidos a los dos. Gracias. Hola, muchas gracias. Encantada de estar en Hablando con Crédito.
Un placer igualmente, y comenzamos entonces este debate analizando la primera de las noticias que hemos comentado en el apartado anterior, la que hace referencia al índice de precios de alquiler y su implantación en Cataluña. Según el Observatorio del Precio de la Vivienda en Alquiler en Zonas Tensionadas, creado por Fotocasa para conocer el impacto del nuevo índice en el precio del alquiler, se resalta que desde hace 10 años el precio de la vivienda en alquiler ha subido más del 80% de media en las capitales de las provincias catalanas. Como vemos en la siguiente gráfica, Girona es la capital de la provincia que ha experimentado un mayor aumento en el precio del alquiler en la última década, en concreto un 106% desde 2014 hasta ahora. María, ¿qué sabemos hasta ahora de este índice de contención de precios? Bueno, pues de momento sabemos que está en vigor, que nace pues con un decalaje, ¿no?, al utilizar los datos tributarios del pasado ejercicio, que no se va a ajustar, por lo tanto, a esa fotografía real del mercado en cada momento, sobre todo el mercado del alquiler, que es un mercado pues muy volátil, y por lo tanto no vamos a poder conocer el estado auténtico del precio, como sí que veíamos en esas gráficas que están actualizadas prácticamente en el día, y evidentemente pues no va a poder recoger todos esos grandes cambios que van a impactar en el mercado de las rentas. De momento, según viendo pues esa metodología, podemos decir que se trata de un índice de referencia que está realizado con criterios objetivos, ¿no?, realizado con un carácter, diría que administrativo, y que no tiene en cuenta quizás lo más importante y lo que más influye en el precio de los inmuebles, que es el mercado, ¿no? Y es que la vivienda, como todos sabemos, pues depende de diversos factores, como son los demográficos, los temporales, los ciclos económicos, las políticas incentivadoras, pues como ayudas, como beneficios fiscales, de la financiación, por supuesto, que bien lo sabe Roberto, y sobre todo de las leyes de la oferta y la demanda. Es por ello que el precio establecido o fijado en ese índice de referencia no está recogiendo realmente el precio establecido por los propietarios de viviendas en los anuncios de alquiler, y por eso dista tanto del que vemos a lo mejor en los anuncios que hay en los portales inmobiliarios, ¿no? Por eso hay una rebaja tan abultada. De hecho, creemos que, aunque es un índice a título orientativo, que hay que recordarlo, que no es algo obligatorio para fijar el alquiler de esa vivienda, podría llevar a confusión, ¿no?, al indicar un precio máximo del alquiler y crear unas expectativas que están pues totalmente fuera de la realidad del mercado. No están teniendo en cuenta la oferta y la demanda. En estos momentos en Cataluña tenemos más de 10 personas esperando por cada vivienda. Por lo tanto, es normal que cuando un bien o un servicio es muy demandado, pues suba de precio, y por lo tanto creemos que este índice de referencia no está teniendo en cuenta cuestiones tan básicas como es la realidad del mercado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando María. Es más, es una política que pretende incentivar a que se rebaje el precio de la vivienda y ayudar al ciudadano a que pueda llegar a adquirirla, y seguramente lo que está consiguiendo es todo lo contrario. Es decir, está desincentivando al propietario que tiene una vivienda y que la quiere poner en alquiler a que probablemente se decida por hacer otro tipo de actividad con esta vivienda, como puede ser venderla o utilizarla como un alquiler vacacional para obtener mayor rentabilidad. Con lo cual, lo que estamos consiguiendo es que el parque de viviendas de alquiler pues todavía se reduzca más, y seguramente tendremos problemas a corto y medio plazo que los vamos a vivir, pero muy seriamente. ¿Creéis que realmente esta nueva ley de la vivienda va a bajar los precios? Intenta regular los precios, pero en ningún caso lo va a conseguir. Es más, al final, lo que comentaba María, ¿no? Ley de oferta y la demanda, prácticamente hay una demanda brutal sobre la vivienda de alquiler y prácticamente no hay oferta, y con lo que se va a conseguir con esta ley es que todavía ese parque de viviendas de alquiler que cuelga mayoritariamente en un 95% de los particulares, pues se reduzca. Es más, y no solo eso, porque es que además hay una serie de políticas que generan una inseguridad al propietario, que todavía está obligando a que se decida por seguramente venderla. Y María, ¿cómo lo ves tú? Pues sí, evidentemente nosotros consideramos que esta medida va a ser poco efectiva en el mercado actual, ya que
Este índice de referencia está dirigido solamente a nuevos contratos y a grandes tenedores de vivienda en alquiler que se encuentren pues, en estas zonas tensas aprobadas, ¿no? Y por lo tanto, esto en realidad está conformando un porcentaje muy, muy reducido en el mercado. ¿Cuántos nuevos contratos están entrando en el mercado del alquiler si al contrario tenemos la mayor crisis en la oferta de vivienda de todo el mercado español? Es decir, nunca habíamos tenido tan poca vivienda disponible. Sí que es verdad que puede que para los inquilinos vaya a suponer un respiro, ¿no? La rebaja en su renta cuando tengan pues ese casero que sea un gran tenedor, pero sin embargo en el largo plazo los nuevos inquilinos o los colectivos vulnerables, como son pues, los jóvenes que buscan vivienda y que se van a introducir en el mercado por primera vez, se van a encontrar con un alquiler cada vez más limitado, más compacto, de muy poca rotación, en el que al final les va a ser mucho más difícil entrar. Por lo tanto, nosotros creemos que las consecuencias van a ser completamente las contrarias a las deseadas. No se va a facilitar el acceso a la vivienda, sino que cada vez va a ser mucho más complicado. A mí me gustaría preguntarte, María, tú que tienes datos mucho más concretos, estabas hablando del gran tenedor, ¿no? Que también se le está regulando pues el límite del alquiler al que pueden alquilar las viviendas. Pero, ¿qué porcentaje pertenecen ese tipo de viviendas respecto a la que tienen los particulares puestas en el parque de alquiler? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio en Fotocasa y hemos preguntado a los propietarios cuántos de ellos tienen, por ejemplo, más de 2 viviendas. Y es tan solo el 0,9%. ¿Cuántos de ellos tienen más de 5 viviendas para considerarse un gran tenedor? Un 0,1%. Es decir, es un porcentaje muy, muy reducido. Sí que es verdad que hay zonas, por ejemplo, en Cataluña, donde ese porcentaje se eleva un poquito más al 0,3%, pero evidentemente si ponemos un 0,3% en todo el parque total de Cataluña, el porcentaje es mínimo, ¿no? Es ridículo, por lo tanto, no va a tener un impacto significativo en los precios y no va a ayudar a solucionar el problema que tenemos de raíz, que es esa falta de oferta, esa tan escasa vivienda disponible para alquilar que tenemos. Al contrario, como bien decía Roberto, va a desincentivar a que los propietarios sigan manteniendo esas viviendas y probablemente las traspasarán a otros mercados, como estamos viendo que ya se están estimulando esas nuevas tipologías o fórmulas de alquileres no convencionales, como son, por ejemplo, los alquileres de pisos compartidos, los alquileres turísticos, los alquileres de temporada, que son una forma en la que de huida que están optando los propietarios para huir de esas medidas desincentivadoras, intervencionistas y punitivas recogidas en la Ley de Vivienda. Por lo tanto, al final lo que estamos haciendo es ayudando a contraer la escasísima oferta que ya tenemos en el parque de alquiler y sobre todo en Cataluña, porque hay que recordar que en Cataluña ya tenemos un ejemplo cercano, ¿no? Recordamos que en el Parlamento en el año 2020 había aprobado la Ley de Contención de Rentas en los contratos de alquiler de vivienda y tan solo un año y medio después, si no recuerdo mal, el 10 de marzo de 2022, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que declaraba nulos e inconstitucionales varios artículos de esa norma, entre ellos pues, el límite de precio del alquiler. Por lo tanto, al final se crea una inseguridad jurídica, fiscal, una confusión en ambas partes, tanto inquilinos como para propietarios, que lo que hacen es distorsionar esa realidad, enfrentar a ambas partes del mercado, ¿no? Crear conflicto entre ellos y generar pues, una total un clima de inseguridad, un clima que no da garantías para operar en este mercado, ¿no? Entonces, por lo tanto, también hay un punto importante que después de nosotros analizamos cómo había impactado la Ley de Contención de Rentas en Cataluña, que básicamente era también limitar los precios del alquiler, y nos fijamos en que tan solo había quedado
la oferta más cara dentro del mercado. Es decir, la oferta asequible que teníamos en Cataluña se redujo totalmente después de la aprobación de esa ley. Por lo tanto, como bien decía antes, los efectos son los contrarios a los deseados. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando se impacta legislativamente en el mercado del alquiler, porque es un mercado muy propicio a cambiar, es muy frágil y, por lo tanto, si no contamos con el consenso de todos los agentes que conforman el sector, caemos en riesgo de que los efectos sean perversos y peligrosos, como estamos viendo. Estoy de acuerdo con lo que cuenta María. De hecho, creo que esta ley lo que hace es desatar la tormenta perfecta entre lo que es el propietario de una vivienda que tiene alquiler desincentivado totalmente a alquilar por esa limitación de precios, desincentivado por la inseguridad jurídica de las normativas que hay. Y lo voy a decir muy en claro, o sea, el riesgo de impago que tiene la vivienda, la inseguridad jurídica que conlleva un posible desahucio en el futuro. O sea, creo que esta ley tenía que ir enfocada a la construcción de vivienda social, que tampoco sería una solución inmediata, porque ojalá se pudieran construir las viviendas en 6 meses. O sea que, pero en algún momento tenemos que comenzar y no traspasar ese problema a ese parque de viviendas que mayoritariamente pertenece a un particular que en muchas ocasiones es el ahorro de toda su vida destinado a tener una pensión en el futuro para poder vivir. Sin duda es una solución poco factible a corto plazo.